Hola, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la materia Sociedad Mexicana Contemporánea. Empezaremos con la lección número 18. El tema a abordar es la Constitución Mexicana y su estructura. Empecemos. El objetivo de la lección, que el alumno comprenda la historia de la creación de nuestra Constitución y de que aquellos entiendan sus derechos como personas y ciudadanos pertenecientes a este país. Empezaremos leyendo el contenido temático, después realizarán las actividades que se les indica y enviarán en el apartado de tareas. Por último, desarrollarán una conclusión del tema. El tema inicia en la Constitución Mexicana y su estructura. La Constitución Mexicana es un documento que caracteriza al Estado mexicano, su gobierno y las normas de relación entre estos y la sociedad. Se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se define la organización del Estado y lo relativo a los derechos y obligaciones del ciudadano. En su artículo 133 establece esta Constitución las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la Unión. Todas las leyes que elabora el Congreso, las sentencias que da el Poder Judicial y las regulaciones que realiza el Poder Ejecutivo, así como las constituciones y las leyes establecen deben de estar redactadas de manera que su contenido se adecue a lo que dicen los artículos constitucionales. Jerarquía normativa federal en México. Podemos observar una pirámide. En la base se encuentran los circulares. Continuamos con los decretos, reglamentos, leyes federales y tratados internacionales. En la cúspide de la pirámide podemos encontrar la importancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Génesis de la Constitución. Empezando con los factores económicos. La lucha por el petróleo mexicano que protagonizaron Inglaterra y Estados Unidos, una depresión económica devastadora, aunque el gobierno de Porfirio Díaz habría cenado las finanzas del Estado e impulsar el crecimiento económico. También un sistema impuesto bastante injusto, donde los ricos pagan pocos impuestos y los pobres muchos. Factores sociales. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, se implementó una política de expropiación de tierras para la construcción de ferrocarril. La política del general a las huelgas se volvía cada vez más implacable y el uso de la fuerza cada vez mayor. Es el caso de las huelgas de Cananea y Río Blanco. Después, los factores políticos. Se acercaban los años electorales y el general Porfirio Díaz ya cumpliría 80 años de edad. Se podría una elección en la que una participaría. Para eso se realizó un fraude que quedó ganador el general. Todos los puestos públicos estaban ocupados por amigos y familiares del dictador. Historia de nuestra Constitución. En la Constitución actual se va a aclarar la influencia de la Constitución de 1824. Esta a su vez estuvo inspirada en la de Estados Unidos de América de la época de 1787 y a la de Cádiz de 1812. De esta se retoma un elemento importante de la Constitución actual, en la cual el presidente de la República tiene el veto sobre el poder legislativo. Es paradójico el ver que el levantamiento revolucionario empezó por quitar a un presidente mucho poder y terminó con una presidencia como el mismo poder. Veto es el derecho que tiene una institución política de impedir las relaciones de algo. Puede ser atribuido al Poder Ejecutivo frente a las decisiones del Legislativo. Estructura de la Constitución. La Constitución Política hizo Estados Unidos México contesta en el artículo 136, las cuales se divide en parte dogmática y parte orgánica. En la parte dogmática es la primera parte de nuestra Constitución. En esta parte se establecen los derechos y obligaciones que tiene el ciudadano mexicano y así también las garantías del individuales. Comprende los artículos 1 y 29. En la parte orgánica es la segunda parte de nuestra Constitución. En esta parte se establece la organización del funcionamiento y atributos de las instituciones de nuestro país. Y en esta parte se establece que México es una república representativa, democrática y federal, y se estipula la separación de los
tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Comprende los artículos 30 y 136. Garantías individuales. Son el conjunto de prerrogativas de derechos que tenemos los gobernados opinables a las autoridades y son las igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Entre estas garantías destacan las que se aseguran el cumplimiento de los siguientes derechos: el artículo 5, libertad de profesión; artículo 6, acceso a la información; artículo 7, libertad de expresión; artículo 9, libertad de asociación; artículo 16, acceso a la justicia y protección jurídica; artículo 24, libertad de creencias; artículo 27, propiedad privada. Derechos sociales. Responde a la demanda de una mejor calidad de vida mediante la satisfacción de educación, tierra justa y retribución por el tratado realizado. Mejora las condiciones laborales. En el artículo 2, gobierno de pueblos indígenas; artículo 3, educación laica y gratuita; artículo 4, vivienda digna y salud; artículo 27, propiedad de las tierras; artículo 123, derechos laborales. Continuemos con las actividades a realizar. Descargar el documento de Word de investigación de lección número 18, la estructura de la Constitución mexicana. Les pido que realicen la investigación de los siguientes artículos y redactan de qué se trata cada uno de los artículos. El artículo 5, libertad de profesión; 6, acceso a la información; 7, libertad de expresión; 9, libertad de asociación; 10, acceso a la justicia y protección jurídica; artículo 24, libertad de creencias; 27, propiedad privada; artículo 22, gobierno de pueblos indígenas; artículo 3, educación laica y gratuita; artículo 4, vivienda digna y salud; artículo 27, propiedad de tierras; y artículo 123, derechos laborales. Realizar un documento de Word con los respectivos artículos y enviar en el apartado de tareas. Por último, desarrollar una breve conclusión del tema. Sería todo de mi parte. Que tenga un bonito día. Hasta luego. Dudas o sugerencias en el apartado de foro.